Colombia es una nación que se ha caracterizado por la diversidad y alegría de su pueblo. Esta diversidad se ha forjado gracias a la influencia y contribución de todos los pueblos que habitan el territorio colombiano. Sin embargo, tras años de lucha, resistencia, demandas, el ser completamente vulnerados, aislados, ignorados y maltratados, es en el año de 1991 que se logra reconocer el carácter pluriétnico y multicultural del país. Para estos pueblos étnicos, el conflicto armado y la violencia ha sido continuo, desproporcionado y se remonta a siglos de historia, llegando al punto de afectar profundamente tanto su ser como el futuro de su colectivo, delimitando significativamente sus territorios. Y aún así, son personas que siguen apostando por un pueblo vivo por la paz y el buen vivir. Se puede afirmar que son los pueblos étnicos quienes han sido los más afectados gracias a las cifras, donde se muestra que fueron 37.664 afrodescendientes y 18.979 indígenas quienes fueron desplazados en el 2021. Son cifras que revelan que 7 de cada 10 personas desplazadas son pertenecientes a un grupo étnico. Es hasta ahora que se está reconociendo todo el dolor vivido por estas personas. Y gracias a todo el movimiento que ha habido por el proceso de paz y la creación de la Comisión de la Verdad, que por fin podemos oír las voces de los actores principales del conflicto, destapando muchas realidades de nuestro país y permitiendo que por fin exista una luz para el fin de esto. Buscando apoyar este proceso de paz, nace la investigación Cómo se evidencian procesos de legitimación de la violencia étnica hacia miembros de comunidades afro e indígena desde la teoría psicosocial de las atribuciones y la identidad social en los testimonios de la Comisión de la Verdad, dentro del contexto del conflicto armado en Colombia. Para llevar esto a cabo, debemos entender que violencia étnica es cualquier acto violento colectivo incentivado por motivos de etnia, y que cuando hablamos de legitimación, tratamos de la creencia entre los miembros de una sociedad de que existen razones adecuadas para la perpetración de ciertos actos. Tomamos las atribuciones y la identidad social como guía de la investigación para poder entender en esencia cuáles son las razones que las víctimas percibieron cuando fue atentada su integridad, cuáles fueron los actores que produjeron todo lo ocurrido y principalmente cómo su pertenencia a un grupo social puede verse afectada por esto. Teniendo en cuenta todo lo mencionado previamente, nuestro paradigma de investigación contó con un enfoque cualitativo, con diseño fenomenológico y alcance descriptivo. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo como criterios de inclusión que los participantes pertenecieran a un grupo étnico, ya fuera afrodescendiente o indígena, y que hayan sido víctimas o testigos de violencia étnica al margen del conflicto armado. Finalmente se contó con 11 participantes, de los cuales 4 son mujeres y 7 son hombres. Y también 3 de los participantes pertenecían a un grupo indígena y 8 a un grupo afrodescendiente. Para las técnicas de recolección de datos utilizamos principalmente entrevistas, testimonios colectivos, testimonios individuales y los relatos biográficos. Para las técnicas de análisis de datos, en primer lugar se realizó una búsqueda de información por medio del análisis fenomenológico. Luego se generó un proceso de triangulación de los datos con el fin de dar validez a esos resultados obtenidos, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que se encuentran frente a un mismo tema. A la par se dio uso del programa Atlas-T en su última versión, a través del cual se realizó la codificación de los testimonios. En esta codificación primero se estableció una dimensión, la cual es evidenciar los mecanismos de legitimación de la violencia étnica hacia grupos étnicos afrodescendientes o indígenas en los testimonios de la Comisión de la Verdad. Luego establecimos 3 categorías, las cuales son atribuciones, violencia e identidad social. Y de estas 3 categorías surgieron las subcategorías. Para atribuciones se tuvo como subcategorías atribuciones internas y atribuciones externas. Para la categoría de violencia, las subcategorías fueron violencia física y violencia psicológica. Y finalmente para la categoría de identidad social, las subcategorías fueron abandono institucional y vinculación a grupos de violencia. A partir de los testimonios recolectados en la lectura
y la exploración de los diferentes apartados del informe final de la Comisión de la Verdad, cuando los pájaros no cantaban, del volumen étnico, se realizará un análisis del fenómeno de la violencia étnica y el racismo a través del diseño de investigación fenomenológico y sus diferentes pasos metodológicos, desde que el diseño permite a la presente investigación explorar las formas múltiples y diversas en que las poblaciones victimizadas por el conflicto armado en Colombia entiendan y se relacionen con el fenómeno escogido. El análisis de los testimonios a la luz de la teoría psicosocial nos permitió encontrar diferentes categorías, tanto emergentes como planteadas con anterioridad, en las que se expresaban las formas en que la violencia étnica que sufrieron miembros de comunidades indígenas y afro se sistematizaban y en este sentido se legitimizaba durante el conflicto armado en nuestro país. La primera de estas categorías surge de la teoría de atribuciones. ¿Qué fuentes causales identifican las víctimas de sus problemáticas? ¿Y de dónde vienen esas fuentes? Fueron las preguntas que respondió esta categoría. Una fuente externa, en que residen tanto agentes como creencias ajenos a los propios de la comunidad. Y una fuente interna, desde la que la idiosincrasia se convierte en causal de problemáticas al interactuar con un medio social y un contexto de depredación. La segunda categoría, violencia, surge desde el esfuerzo de los testimonios por describir las formas en que se violentaban a los miembros de sus comunidades. Desde insultos constantes por su color de piel, hasta masacres orquestadas para acabar con comunidades cuyas costumbres delimitaban el acceso a zonas favorables para grupos armados. Son hechos que ponen en evidencia cómo la violencia étnica atacó a sus víctimas tanto física como psicológicamente, pues fueron formas sistematizadas de violencia que plasman haber sufrido en sus testimonios las víctimas. La última categoría, identidad social, permitió analizar cómo la violencia étnica altera e interactúa con la identidad de las comunidades. Ser unos otros abandonados por un estado fantasmagórico, unos otros cuya comunidad crece también desde el abandono institucional, que facilita por supuesto la barbarie a la que sobrevivir, y que planta además una distancia entre ellos y los otros, todos los demás, para quienes además de no conocerlos, se les dificulta entenderlos fuera del contexto de la barbarie, y terminan vinculándolos como comunidad a la violencia, arrebatándoles así la oportunidad de ser algo más. Con respecto a lo que se puede concluir, tras analizar los relatos, es evidente que el desarrollo de identidad social de estos pueblos se ve influenciado desde la violencia étnica por el abandono institucional, haciendo que esta violencia sea interiorizada por las víctimas, lo que produce un mayor distanciamiento entre el Estado y comunidades afro e indígenas. Por otro lado, estas comunidades han desarrollado mayormente atribuciones externas de la violencia étnica que han sufrido, lo cual se produce por la violencia tanto física como psicológica ejercida por grupos ajenos a ellos, tales como el Estado y grupos armados al margen de la ley. De igual manera, se puede evidenciar que dicha violencia física y psicológica ha sido cometida con el fin de intimidar y vulnerar el espacio físico de los miembros de estos pueblos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible afirmar que las comunidades afroindígenas han sufrido una violencia sistematizada hacia sus miembros, lo que demuestra que la intencionalidad de la violencia cometida ha sido motivada por la discriminación hacia sus etnias, lo que a su vez manifiesta que la elección de las víctimas por parte de los agresores ha sido orientada por criterios étnicos. Yo soy Timbiquí, soy selva chocuana, soy tumaco entero, soy Buenaventura y aquí